¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Francisco Cruz en el espacio de Vicente Serrano. Vicente Serrano no está porque está en una tarea informativa, pero tenemos hoy una entrevista. Mira, yo siempre digo entrevista, pero en realidad no es una entrevista, es una charla con Pepe Rebeles. Usted lo conoce, que es un periodista de investigación de toda la vida. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Francisco, con el gusto de estar contigo, a tus órdenes. Pepe, fíjate, tenemos hoy un buen de temas bien interesantes, y antes de platicar de los chapitos que estábamos platicando poco antes de iniciar el programa, te quiero hacer un par de preguntas que luego nos van a dar paso a los chapitos, ¿va? Que es interés nuestro. El presidente López Obrador se va a reunir en las siguientes horas con dos mandatarios que parecen contrarios, pero con los que tenemos que lidiar. ¿Cómo lidiamos con Xi Jinping de China? ¿Cómo lidiamos con Biden? Que nos unen muchas cosas. Una, por ejemplo, es el fentanilo. En un lado se produce, en otro lado se consume, y nosotros somos entre una especie de dos. Somos de paso, pero también hacemos algunas cositas raras con el fentanilo. Así que, ¿cómo lidiamos con dos presidentes así? Pues para empezar, lo que comenzó como una sugerencia, una presión leve de los Estados Unidos hacia China para allá por marzo, abril de este año, para que dejara de exportar los precursores con los que se elaboraba el fentanilo, atribuyéndole la fabricación ya final a los chapitos, al cártel de Sinaloa, a esta fracción del cártel de Sinaloa. En aquella ocasión, China respondió de una manera un poco despectiva, diciendo, pues es un problema de ustedes, interno, a nosotros no nos echen sus culpas, ¿no? Nosotros tenemos desde 2019 un control sobre las sustancias, ¿no? Estos precursores, y no hay, digamos, comercio ilegal de fentanilo. Y Andrés Manuel López Obrador después le escribió una carta a Xi Jinping diciéndole, bueno, señor, sería bueno que usted nos diga de qué manera llega a México, en qué transportes, en qué embarcaciones, porque es por mar, los precursores, y si es posible que nos diga a qué puertos, ¿no? Para que tengamos pues más cercanía, ¿no? Y el nombre de qué compañías y todo esto, como una atención para que entre los dos países pudieran tener una cooperación en el combate a esta droga que se ha vuelto mortal por necesidad para los adictos estadounidenses. Entonces, Xi Jinping ha respondido ya de una manera un poquito más cercana, diciendo que pues hay que ver lo que es el tráfico ilegal, porque el tráfico legal no hay, ¿no? O sea, China no está exportando oficialmente los precursores de fentanilo. Entonces ya están acercándose las posiciones entre Andrés Manuel López Obrador y Xi Jinping, que se reúnen mañana. Claro. Mañana van a conversar y van a ver de qué manera pueden reforzar el control de la cadena de valor de los precursores para fabricación del fentanilo, ¿no? Y sobre todo para evitar ese tráfico ilegal. Creo que ese es el anuncio interesante en el cual, como tú dices, ¿no? Pues también por supuesto que participa Biden, ¿no? Porque Biden, según la canciller mexicana Alicia Bárcena, ella dice que se van a abordar los dos presidentes vecinos las acciones de control de tráfico, perdóname, primero la relación económica, después la infraestructura fronteriza, en tercer lugar las drogas químicas, ¿no? Y al final ahí entra lo del fentanilo otra vez, ¿no? Y drogas la migración.
La migración, ¿en qué sentido? Pues en el sentido que México le ha sugerido a Estados Unidos, ¿no? Que la gente no vea la migración como una obligación, sino como una opción libre. Yo soy libre de moverme, no me muevo, pero no me obliga a la circunstancia económica y la pobreza, ¿no? Ni la violencia. Entonces, un poquito también se están moviendo las posiciones para acercar más pues la filosofía que maneja México al respecto en América Latina y lo que está manejando Biden desde los Estados Unidos. Entonces, ahí entra el tercero, es Trudeau, que el primer ministro canadiense, pues tiene que ver con los dos temas, ¿no? Y que creo que puede ser una reunión interesante, muy interesante, por supuesto, porque antes solamente llegó a ir el canciller mexicano, que era Marcelo Ebrard, y ahora por primera vez va a ir personalmente Andrés Manuel López Obrador, le está dando la categoría a la reunión de estos 21 países de la PEC, de la zona Asia-Pacífico, que entre otras cosas están trabajando en la resiliencia que tiene que ver con las afectaciones que hubo del COVID y el cambio climático. Se menciona eso también, lo mencionó la canciller, y parece que va a ser un tema anexo, ¿no? Además, no nada más fentanilo, no nada más economía, no nada más migración, también cómo esa resiliencia hace que retomen los países lo que eran antes del COVID, lo que han sido antes del cambio climático. Y la cuestión, Pepe, primero, ¿podemos ser igual antes que el COVID? ¿Podemos ser igual? ¿Podemos regresar cuando... ahora estamos, por ejemplo, aquí en México en época prácticamente a un mes de entrar el invierno, del invierno? ¿Podemos ser igual uno por un lado? Por otro, ¿cómo concilias dos posiciones de un país con el que sí tenemos intercambio comercial bastante considerable, China, pero tenemos a otro que tenemos como 800,000 millones de dólares de intercambio comercial y que además es la primera potencia del mundo, económica y militar? ¿Cómo concilias cuando acá la primera potencia militar nos está diciendo, sabes qué, el fentanilo viene con los chinos? Claro, yo estaba exactamente tratando de identificar aquellos puntos de acercamiento que podrían dar algún resultado, porque finalmente son dos polos económicos poderosísimos, dos potencias, en medio de las cuales queda un país como el nuestro que ni siquiera en el Telecán es principal, es el tercero. Somos un jugador entre los tres claro. del TEMEC, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya multilateralismo en la medida en que se está viendo con los países, 21 países diferentes a los europeos, diferentes a los asiáticos, diferentes, perdón, a los latinoamericanos, ¿no? Con los cuales normalmente hemos tenido una relación y tenemos otros tipos de instrumentos, ¿no? Entre ellos, pues la CEPAL, tenemos desde el punto de vista político la propia OEA, etcétera. Pero aquí es otra temática, otro mundo al cual México pues también pertenece y quiere pertenecer. ¿Y cómo los hacemos entender en algunos temas como el de migración, Pepe, cuando nadie le presta atención? Cuando Biden, por ejemplo, como no le interesa, a Trudeau menos. ¿Cómo los hacemos entender y cómo metemos ahí a China que hacerlos entender que necesitamos otro acercamiento al tema de migración y necesitamos hacerles entender que urge desarrollar? Biden está invirtiendo, ya lo platicamos, poco más para 2024, más de 100,000 millones de dólares entre Ucrania, Israel, y un poco con la frontera con México, pero para para Sudamérica, ahí donde vienen los problemas graves de migración, casi nada. No, o sea, se habla de, si acaso, 500 millones de dólares, que no, es una migaja, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, hubo una época en que China manejaba muchos migrantes hacia Estados Unidos vía México. Vía México.
y eran de puro contrabando, o sea, venían en buques hacinados como vienen ahora los centroamericanos en trailers, ¿no? Y se están ahogando, ellos venían en embarcaciones o en la base de estos barcos transatlánticos, ¿no? Y llegaban a México con un pago, pero enorme en dólares, porque les cobraban en dólares los traficantes de los chinos. Era la época en que Shen Li Yegon era traficante de chinos, nada más que Shen Li Yegon se dedicó a traficar con los de lujo, con los que tenían mucho dinero, de tal manera que podían viajar por diferentes lugares en avión, ¿no? Y triangulando, o sea, podían ir a Europa, a Brasil, a Centroamérica, a otros lugares, hasta llegar a México. fingiendo ir a otro lugar que no fuera México y Estados Unidos. Pero les costaba, ¿qué te puedo decir? $80,000 el viaje a cada persona. Sí. Imagínate, un lanal. Y ese dinero, gente que trabajaba con Shell llegó, cobraba solamente por transportarlos de la frontera de Guatemala, por decir algo, hasta 10 millones, 5 o 10 millones. Sí, yo me acuerdo, mira, en el aeropuerto de la Ciudad de México los tenían clasificados. Migrantes chinos, AAA, sí, esos pueden pagar. ¿Cómo pagan luego? Los esclavizaban, ¿no? Pero, ¿de verdad es posible lidiar con la migración cuando no les interesa? Sí, bueno, referí eso porque es poco conocido, sí, y ha cesado, ha minorado ese tráfico ilegal de chinos, ¿no? Ya no son tantos los que se exportan, ¿no? Y eran, como repito, las épocas de Shen Li Yegon, comenzando el siglo, ¿no? 2007, 2008, 2009, ¿no? Pero el problema nuestro con la migración es desde el sur del continente. No que todos sean de origen latinoamericano, caribeño. No, vienen de cualquier. Porque están los haitianos, están los cubanos, etcétera. Pero están llegando gente de África a través de México. O sea, se meten a un tren de migración que pueden durar meses, ¿no? Y entran a territorio mexicano y también pagando muchísimo, ¿no? Y están también los que entran por el cuasi inaccesible Golfo del Darién, acá en Panamá, Colombia, en donde corren un peligro mortal, ¿no? Porque son lugares fangosos y para transitarlos atravesar la selva es sumamente riesgoso, ¿no? Pero bueno, México no solo es destino, tránsito, sino también origen de migración. Y por tanto, el tema le toca por todos lados. Entonces, creo que puede ser interesante esta reunión porque al menos podría plantear algunas alternativas, ¿no? Diferentes a lo tradicional. Y dime, Pepe, en esas alternativas adicionales hay otro tema que no lo digan, bueno, sí lo dijeron en esta que lo van a tocar, pero aunque no lo dijeran, nosotros sabemos que lo van a tocar, que es el tráfico de drogas y en especial el centro, que es el eje, el fentanilo. ¿Cómo lidiar cuando tenemos a grupos como los Chapitos que han mejorado lo de su papá, ¿no? Lo han mejorado, lo han superado, lo han modificado. Sí, justamente hoy las agencias de inteligencia de Estados Unidos dan a conocer como si no se supiera, pero como rememorando, ¿no? Haciendo un repaso de cómo los Chapitos han superado incluso al papá, porque él traficaba con todo tipo de embarcaciones, transportes, etcétera, y los Chapitos ya están traficando hasta utilizando a mujeres como mulas y a niños, así de ese tamaño, están describiéndolos, ¿no? Yo me acuerdo mucho en la declaración que hizo el Vicentillo, aceptando todo lo que hacía el cártel de Sinaloa. Si él lo hacía, es que lo hacía su compadre el Chapo. Su compadre el Chapo, claro. O sea, sí, a través de él, ¿no? Él ya entraba por Baja California a California y luego de ahí se iba toda la carretera fronteriza hasta llegar a Chicago y a Nueva York, ¿no? Y con cantidades fabulosas de droga.
en ferrocarril, en contenedores, llegaban hasta en barcos a las costas, ¿no? En barcos, en submarinos. Sí, ¿no? claro, sí, sí, sí. Por sí, supuesto, vía aérea, vía tráfico aéreo hormiga, no grandes jets como Amado Carrillo Fuentes, ¿no? El Señor de los Cielos, sino pequeñas avionetas que llevan 1 tonelada o menos de cocaína, por ejemplo, pero atraviesan la frontera, atraviesan casi a ras del suelo para evitar los radares y se meten a Estados Unidos. Entonces, ese tipo de tráfico continúa, pero los chapitos han mejorado o han progresado, han dado un Innovado. paso más, pues innovando y sobre todo metiendo niños en el asunto, lo cual pues le pone un foco rojo al tráfico según los Estados Unidos, ¿no? Y no tienen duda de que todo lo están haciendo los chapitos, incluyendo el procesamiento de fentanilo, aunque los precursores, repetimos, y es lo que van a abordar mañana en San Francisco, en Estados Unidos, los precursores vienen de China y de India y algún otro lugar, pero particularmente de China es de lo que están concentrándose en atacar esta salida del ilegal de fentanilo, de precursores para el fentanilo. Fíjate, yo te quería meter ese tema, Pepe, porque estaba escuchando ayer y anteayer una entrevista, no de corte de investigación, sino una entrevista más como de espectáculos con el Rey Zambada, que ahora se ha convertido en en un compositor de corridos. Pero la pregunta no es, y bueno, y también estuve viendo allá en mi pueblo, allá en Metepec, estuvieron grabando en la semana escenas sabes, sus especiales. Este caso fue del Señor de los Cielos. Pero lo interesante del Rey Zambada es que él decía, le hacen una pregunta que no tiene nada que ver porque no quiere entrar en el narco, porque está en Estados Unidos, se quiere proteger, pero finalmente lo llevan a lo que es verdaderamente el centro. ¿Cómo destruyes a las organizaciones del narcotráfico? Y sin decir narcotráfico, porque nunca quien lo entrevista, que es además un productor musical, nunca le pregunta sobre narcotráfico, pero es sobre eso. Ajá. Y él dice una cosa bien interesante. Bueno, la pregunta es, ¿y si caen todos los capos, se va a acabar el tráfico de drogas? Y la respuesta es no, mientras el gobierno o los gobiernos en general, él habla, no dice México, pero habla, es claro que sí, mientras los gobiernos no logren romper las cadenas de suministros, es decir, mulas, sicarios y eso. ¿Tú cómo ves eso? Sí, absolutamente tiene razón el Rey Zambada. Y lo dijo de una manera diferente a como lo dijo su hermano el Mayo. El Mayo, cuando tiene aquella conversación pues muy breve con Julio César García, que sale en la portada de la revista Proceso y se hace famosísimo, ¿no? Le dice, ¿y usted cómo se metió al narco? Pues así nomás, dice, nomás, sí. Y bueno, ¿y cómo ve usted? Entre las 2-3 preguntas que logró hacerle Julio César, que no fueron muchas, sí, claro. No le hizo la entrevista formal porque no hubo manera de hacerlo, tuvieron que irse de donde estaban y quedaron de verse para otra ocasión, esa ocasión no se dio jamás. Pero bueno, importante que le dice, cuando a mí me capturen, cuando a mí me liquiden, me maten, ¿no? Cuando a mí me deporten, me manden a Estados Unidos, extraditado, lo que sea, hay 1000 esperando mi lugar. Por tanto, esto va a seguir. Y el Chapo a su manera también lo dijo en la entrevista que le dio a Champagne, que por cierto no se la contestó en el momento que estaban ahí con él en la sierra, él y nuestra querida Kate del Castillo. Kate del Castillo. Sí, Kate del Castillo, que estaban ahí no les dio la entrevista, pero les respondió por correo. Y me lo dijo el abogado Refugio Martínez, que le ayudó a contestar. Le decía, esta no la contestes, esta sí. Ahí le fue diciendo, cocheando a ver qué decía el Chapo. Y entre las cosas que dijo, que fue muy interesante, dice que
el negocio no se va a acabar mientras haya adictos. Mientras haya adictos, y como el número de adictos no solo no ha disminuido, sino por el fracaso del paradigma punitivo del combate a las drogas que Estados Unidos le impuso a todos los países latinoamericanos, incluyendo México, la militarización y todo lo demás, pues la propia DEA y el gobierno de Washington ha reconocido que es un fracaso, y el fracaso significa que no se acabó con el tráfico de drogas, sino que se incrementó, que hay más drogas en el mercado que antes de la guerra contra las drogas, claro, de Nixon y de Reagan, ¿no? sí, Entonces, claro. conclusión, hay droga, hay demanda, hay negocio. ¿Y quién lo hace? Un poco lo que dice el rey Zamora, ¿no? La cadena de corrupción, la cadena de mandos militares y policiales que hay en cada país, pero también lo hace el hecho de que al no tocárseles un pelo de sus finanzas, los cárteles siguen creciendo en poderío, se expanden, están en 100 países, en fin, es algo irrefrenable por la forma en que se ha ido combatiendo. Entonces, creo yo que el rey Zambada tiene toda la razón del mundo. Él mismo era el jefe de operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Él era el jefe de Él bajaba operación. aviones ahí con drogas sin bronca, sin ningún problema. Si alguien sabe de cómo se compran las autoridades, es él. Oye, Pepe, y bueno, sí, sí tienes tu razón. Mientras no se acabe eso, en la semana la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, dijo que están bajando los números de homicidios, que va dando resultado. Ya hemos platicado alguna vez de esa, me hicieron esta pregunta esta semana, y tú sabes que siempre va a salir cuando den a conocer números, cifras estadísticas, y vemos que bajan todos los números, pero pues no lo vemos reflejado. ¿Por qué? Sí, bueno, el hecho de que bajen un poco no quiere decir que han descendido de manera pues frontal, ¿no? Ojalá estuviéramos en una situación en la cual digan, bueno, fíjate que la herencia del pasado, que recibió la Cuarta Transformación, pues ya se aminoró, ya está, ya la logramos, pues por lo menos contener. Y llegamos a un punto en el cual de esa contención inicial vamos hacia atrás, vamos a retroceder para volver a un estado, a una nación con más paz, con más justicia, con menos violencia, con menos inseguridad. Eso no ha ocurrido. O sea, no hay nadie que lo pueda decir porque no ha ocurrido, por esa sencilla razón. Y entonces, decir que en la estadística se refleja un poco el descenso de los homicidios dolosos, si te refieres al año pasado, a lo mejor sí, pero si te refieres a todo el sexenio, al contrario, uno de los caballitos de batalla de la oposición a que vuelva a triunfar la cuarta T es justamente ese, que no han solucionado el problema de la inseguridad. Y eso no lo van a dejar jamás. Y entre más, parece una barbaridad lo que voy a decir, pero entre más muertos, entre más violencia, todo mejor la oposición. Y fíjate, Pepe, hablando de muertes, violencia, el presidente fuera, esta semana se dan ya definiciones serias. Ahí ya tenemos prácticamente 3 precandidatos presidenciales. El día 20, para regresar de San Francisco a México, el día 20 empiezan las precampañas presidenciales y tenemos varios temas. Uno, el primero que quiero tocar contigo, Marcelo Ebrard se dobló muy rápido, ¿no? O se apagó muy rápido, o lo apagaron muy rápido, o fue infructuoso todo lo que hizo. Fíjate que Marcelo Ebrard hizo una enorme periplo, ¿no? Lleno de dificultades, de confrontaciones, de polarización, etcétera, de llegar a extremos de hablar de trampas en las encuestas, de que se le saliera una frase que luego negó, ¿no?
no, yo no voy a obedecer lo que diga esa señora, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera, para volver al mismo punto. O sea, no avanzó nada, no logró nada y quedó un poco a expensas de lo que diga pues la candidata oficial Claudia Sheinbaum, si es que lo incorpora a su gabinete, porque eso también será algo incierto, porque si ella responde a cualquier frase de Marcelo Ebrard, como fue el caso de que, no, aquí no hay segundas fuerzas. Lo callaron muy rápido. Sí, luego. Sí, lo sometieron inmediato. Lo sometieron rapidísimo y usted calladito se ve más bonito, ¿no? Y entonces, aquí es unidad, es una sola fuerza y somos un solo movimiento. Ok. Bueno, ¿qué le va a dar? Yo más bien, ¿qué le puede dar? Yo te preguntaría. De las pocas cosas que pienso que le podrían dar sería la Secretaría de Gobernación. Se me ocurre. Porque ¿qué otro puesto puede aspirar a ocupar alguien que ya fue canciller, que ya fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, bueno, era el Departamento de Distrito Federal en aquella época? ¿Qué otra cosa puede esperar? Senado nada más, y no se lo van a dar completo, ¿no? No, pues... va a pasar sin pena ni gloria. Pudiera entrar por el Senado, tienes razón, pero yo lo veo a él mismo como disperso, como que no puede hablar con toda la claridad de la chicanada que le hicieron, aunque dice que lo admitió el partido. Pero, ok, lo admitió. Claudia, pues sí, lo admitió, pero ganó. Entonces no le queda a él ningún camino fácil. Bueno, él decidió no salirse de Morena. Por tanto, es un candidato perdedor. Es un político que agradece al Movimiento Ciudadano por la invitación a la candidatura. Y en los hechos, pues ya es otro. Ya está el gobernador de Monterrey listo para contender y dice, por cierto, dice Samuel García, que él en este momento no se refleja, pero conforme pasen los días se va a reflejar cómo él está arriba de Xochitl y dice que va a ganar la presidencia. Bueno, ya está, ahora sí ya están los caballos en el arrancadero, ¿no? Como tú dices, ya van a empezar a darse con todo. Pero bueno, en todo esto que juega Marcelo, nada, ya. Ha perdido ya. Lo veo yo perdido. Y dime, en ese retroceso de Marcelo, ¿cómo ves tú, que eres también un gran conocedor de la política local? ¿Cómo ves a Xochitl Gálvez? Que ahora que se suma a Samuel, y ya lo dices, Samuel prácticamente entró a pelear con ella. Y ella ha venido de un desatino a otro desatino, de un traspié a otro traspiés, ya no le funcionan los chistes, no le funcionan las bromas, prácticamente ya estamos por terminar el sexenio. ¿Cómo ves tú a esa oposición en el marco de Xochitl Gálvez? Yo veo a la que ha sido escogida como aspirante de la oposición antinatura, no me cansaré de decirlo, de PAN, PRI, PRD, Ajá, en caída libre. Cada vez comete más errores y de los más elementales. El teleprompter que se le apaga y ya no sabe qué decir. No improvisa, no. O sea, no tiene la capacidad de improvisar un discurso de algo que ya ha repetido hasta el cansancio y a ella misma se le va. Y lo dice al aire, se escucha que se le fue el teleprompter y que le pasan una computadora rápido. Pues no hay nadie que le ayude, no hay nadie que la auxilie, la dejan sola, ¿no? Entonces, me parece que sus desfiguros son cada vez más frecuentes y creo que por ese camino le va a ganar en desfiguros al propio Vicente Fox, con la desventaja que Fox tenía una esperanza que alimentó su modus. Tenía respaldo social, ¿va? Tenía respaldo social porque estaba la esperanza de la gente que quería el cambio. Claro, después la desencantó, pero en el momento los jóvenes se fueron con Fox.
la gente apoyó a Fox. Cedillo estaba dispuesto a entregarle la presidencia, o sea que se la puso fácil, ¿no? Pero además, Vicente Fox, sí concitó muchas simpatías, ¿no? Por el Su estilo estilo, bronco, ese rudo. estilo. Ese estilo, pues ya no le funciona, bueno, y no tiene esa chispa, Xochitl Xochitl, de claro. Vicente Fox, ¿no? Entonces, no veo cómo pueda remontar ella lo que yo veo ya como una gran desventaja y que veo casi inapelable. Yo casi le creo a Samuel García diciendo que va a estar encima de Xochitl en los porcentajes de votación, porque le falta a él mucho camino por hacer, ¿no? Y pues él tiene ¿cómo se puede decir? El plus para cierta gente, ¿no? Joven, De su posición, su esposa. de su mujer que es muy cercana a la gente, de que se manejan en pareja como los Fox, ¿no? Como Marta y Vicente. O sea, eso hace que sea un candidato atractivo para mucha gente. Pero de ahí a derrotar a la cuarta la veo muy difícil, como él dice, ¿no? Entonces, pues estamos en esas, ¿no? Y dime en ese contexto, ¿cuál es pues el futuro de personajes? Yo recuerdo mucho en 2020, por ejemplo, Gustavo de Hoyos Walter. Él se acerca primero al Diablo Fernández, el de la Coca-Cola, ¿no? Y después a Claudio X González para darle vida a este frente. Claro que si no obtienen la presidencia y no obtienen grandes resultados en el Congreso, se van a morir. El tema de estos personajes que tú mencionas, Gustavo de Hoyos, Claudio X González, el propio Slim, ¿no? Es que ellos, en lo personal, no están aspirando a ser candidatos. Claro. Ellos siempre estarán detrás de la intención de otro personaje. Y ese otro personaje, pues ya no lo veo yo por ningún lado, porque los personajes que estaban a la vista ya están ahí exhibidos. Ya no hay por quien digan, pues ahora me decanto por fulano, ¿no? Tanto Se les X acabó González el tiempo. como de Hoyos, cualquier de estos superempresarios, el propio Ricardo Salinas, pues cómo se va a decantar por alguien si no hay. O sea, no, la caballada está más que flaca, está escuálida, ¿no? Yo sí lo veo. Sí, está esquelética, en realidad no hay nada. De pronto a mí me da la impresión de que no sería mejor desaparecer a esa oposición y crear una nueva. ¿Sí? ¿A dónde avanzas o a dónde vas con dos partidos que en los últimos años no han ganado nada y que mantienen, pues prácticamente son como partidos satélites, Pepe? Sí, nada más que para construir se requiere tiempo. Sí, claro. Se requiere tiempo, se requiere saber hacer política, se requiere construir unidad, se requiere poner un mínimo de piso democrático en el que haya convergencia de otros movimientos, pero pues eso lleva tiempo. Eso ya no ocurrió. Ya para este 24 no ocurrió. Simplemente. Pero ¿y lo ves posible para el 30? Es decir, son 6 años, parece mucho, pero son bien poquitos, ¿no? Tendrían que construir durante todos esos 6 años y la opción, irla fabricando. Tendría que estar pensando ya en el 30. Sí, porque no les va a dar para esta ocasión. Ya no les da el tiempo, ya no les da la capacidad, ya no les da su capacidad de movimiento, de acción, ¿no? Y como están anquilosados, como tú dices, partidos que no ganaron nada y que quieren ganar juntos, pues es unir varias pérdidas para un triunfo está muy difícil. ¿Y tú ves posible un partido empresarial? ¿Recuerdas que Gustavo de Hoyos Walter en 2020 decía incluso que él se ponía, era posible ponerlo en la boleta de las elecciones presidenciales? Finalmente no avanzó porque no entendían, no conocían todo el funcionamiento de los partidos, ¿no? Y la maquinaria que son poderosos, aunque no lo veamos. Pero tú ves que sea posible un partido para desplazar al PAN,
¿Tú ves que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano puede hacer eso? Pues si no ven una salida decente con lo que hay, podría darse el caso, porque no es la primera vez que ocurre en el mundo, ¿no? Un Berlusconi en Italia es todo un fenómeno, ¿no? El propio Bolsonaro, otros personajes de ese calibre, ¿no? Que pudieron acceder al poder a partir de una base empresarial, a partir de ideas que son propias de la iniciativa privada y de la iniciativa empresarial y no, digamos, denotando ni siquiera una empatía con las clases populares, ¿no? O sea, quieren el poder porque lo quieren y abiertamente lo persiguen con sus recursos y con su capacidad y con su fortaleza económica, ¿no? Entonces, sí se puede dar, pero en México todavía no se ve. ¿Por qué, Pepe? Porque Brasil pudo, Italia pudo. ¿Qué tiene México que no tienen ellos en cuanto a la iniciativa privada, que es muy poderosa? Tenemos cuántos magnates. Sí. Somos un país de magnates. Después de Carlos Salinas de Gortari, no, ¿por qué no pueden construir un partido? Sí, tenemos 20 y tantos millonarios entre los más ricos del mundo, ¿no? Sí. No, me parece que sí es una opción, pero se tiene que ir construyendo. Tendría que ser un rotundo fracaso el próximo gobierno para que eso ocurra. Yo así lo veo. Si solo como condición sine qua non, me parece que el fracaso de los gobiernos, el que quede, ¿no? El que quede al frente en el 24, en el 24, va a ser solo si fracasa totalmente, si de plano no le salen las cosas, entonces sí van a venir los empresarios a rescatar al país a su modo, en su pensamiento, en su idea, ¿no? No digo que lo vayan a hacer, pero lo van a intentar, como lo han intentado en otros países. ¿A dónde ves a personajes como Alito Moreno, como Marco Cortés, como Jesús Zambrano, que están enquistados ahí y enquistados porque de pronto parece, pues, ¿qué hacen ahí si han perdido todo? Y yo digo, bueno, pues miren, nada más hay que ver el presupuesto que van a recibir los partidos para este año al terminar y el que van a recibir para 2024, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué futuro le vemos a personajes como ellos? Estos tres personajes que tú mencionas, pues son políticos ya depreciados, o sea, no tienen ningún valor y despreciados también por la gente, ¿no? Creo que ninguno de ellos levantaría un muerto, que es esta unidad de oposición, ¿no? Creo que este es el tipo de político a la antigua usanza, ¿no? Que tendría que salir del escenario, ¿no? Para que no llegue sangre nueva que no tampoco se ve en ese momento a simple vista, pero que, como tú dices, si cree el empresariado que debe salvar al país, lo va a tratar de hacer a través de alguno de ellos o a través de un propio empresario, ¿no? Pero con estos personajes no vas a ningún lado. Es una unidad de debilidades la que hay ahora. Ni PAN, ni PRD, ni lo que resta del PRI, aunque diga los anuncios que se escuchan todo el día, cuando fundamos el Infonavit, cuando hicimos los libros de texto, pensamos en México, etc., porque nosotros, aunque con defectos, sabemos gobernar. Pues no, ¿cómo? Si ya no pueden demostrar que pueden gobernar, ¿dónde? Pepe, ¿es deseable la desaparición del PRI? Pues yo creo que no solo del PRI, ¿no? Una desaparición del PRI, una entelequia como el PRD, que también no tiene nada que hacer en estas contiendas políticas. Y el Partido de Acción Nacional tiene la posibilidad de rescatar su origen. Claro. Porque fue un partido de auténtica, de verdadera oposición. Y tiene una antigüedad importante, ¿no? En el 39 cumplirá 100 años, ¿no? Y vamos a decir que
mucha gente sí está a favor del rescate de estos valores cristianos, ¿no? que han inspirado al Partido de Acción Nacional, que sabemos que vienen del sinarquismo, de la derecha mexicana, de los cristeros de los años 30, y tienen un origen en las falanges españolas, como bien describe en un libro el Fisgón. Pero no es, ya no es esa oposición leal, preparada, con ciertos niveles intelectuales, con ciertos alcances como de los viejos líderes de Acción Nacional, que se terminaron para mí con, pues me parece que desde el siglo pasado, ya este año no veo ningún dirigente panista digno de mención, ¿no? O sea, no hay futuro. No hay futuro para el PRI, pero al PRD ya tampoco le ves futuro, ¿no? Al PAN sí, yo también le veo. Finalmente sus raíces, y además, pues es un partido proempresarial, necesariamente alguien le va a meter dinero, pero le metes a un partido dinero que ha perdido dinero a un partido que ha perdido todo. Pues tendría que haber gente nueva. No es nada más el partido. Creo que son personas también de carne y hueso que podrían representar algo diferente a lo que ahora representan, ¿no? Ni Zambrano, ni Alito, ni Marco Cortés me parece que representan a nadie en particular. Son gente que está ahí porque pues, es su carrera. Son políticos de carrera, de una carrera ya muy desvaída, ¿no? Pero es una carrera. Son políticos de carrera. Dime, y en este proceso electoral que empieza el próximo día 20, el próximo 20 empiezan las precampañas presidenciales, estamos metidos por lo regular en la Ciudad de México, y en lo que pasa, Morena tiene ya todos sus candidatos y también a las otras 8 gubernaturas más la Ciudad de México. La oposición pues todavía no tiene, ¿no? Incluso está fracturada. No le veo por dónde. ¿Tú ves algún espacio para esa oposición, PAN, PRI, PRD, metidos en coalición? ¿Les ves un espacio verdaderamente para 2024? Quizá en algunas regiones, ¿no? En algunos estados, algunos del norte del país, ¿no? En donde Yucatán, a lo mejor tienen el sur. más digamos, están más afincados, ¿no? En el sentir de la gente, en donde todavía de manera reciente llegaron a ganar gubernaturas, tanto Acción Nacional como el PRI, llegaron a ganar. El Partido de la Revolución Democrática no ganó nada, más que aliado, ¿no? Pero sí, hay sitios en donde creo que pueden resurgir esas fuerzas locales, regionales, estatales, no más allá. No, a nivel nacional no veo lo que pues, sería deseable, ¿no? Una competencia más verdadera, ¿no? Más contienda, más participación, más activación de la gente, la ciudadanía, que no ve de dónde agarrarse, ¿no? O sea, no ves muchas alternativas para la oposición, en realidad. Y la cuestión es, quebrar la oposición, quebrar el PRI, quebrar el PRD. Morena tiene camino libre, pero es deseable una oposición, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que Morena, también hay que decirlo, si no se cuida, puede generar un monstruo dentro de sí mismo, creyendo que las tiene todas las de ganar y que todo va a ser un día de campo. Creo que si se descuida Morena, puede caer en lo mismo con el tiempo. Aunque ganase las elecciones, le puede pasar lo mismo. Digo, todos los partidos tienden a reblandecerse en sus estructuras,
tienden a dar traspiés y vuelcos en sus políticas, ¿no? Pero si no se mantiene una unidad, si no se mantiene una verdadera fuerza, pues tampoco puede llegar muy lejos Morena, ¿no? Aún suponiendo que gane la próxima elección, ¿no? Yo no veo que la cuarta transformación vaya a perdurar de por vida. Ya encontrará la oposición. Yo creo que en este país hacen falta buenas oposiciones, leales oposiciones, oposiciones preparadas, y que es lo que deberíamos ver y esperar los mexicanos. Pues no está esperando que todo el mundo fracase, ¿no? Pepe, algo que se me quede por ahí. No, pues Hoy es le que al echamos de todo. contrario, me la pones difícil porque estamos aquí hablando de profecías, vaticinios, ¿no? No, mira, más bien yo quería platicar contigo porque primero tú eres un conocedor de todo eso, has trabajado mucho en la política local. Segundo, estamos a una semana, ¿sí? Estamos a menos, estamos hoy a 15, ¿no? Estamos hoy a 15. Sí, ya, A menos de 15. una semana. Empiezan menos, estamos a 15. En 5 días empiezan empieza la oposición, empiezan las campañas presidenciales. Empiezan las campañas presidenciales, entonces la cuestión es, pues hay que meterse a la política local, ¿cierto? Bueno, nacional, quiero Claro. decir. Sí, es, es curioso, ¿no? Parece pues una jugarreta del destino, ¿no? Como en el aniversario de la Revolución Mexicana se inicia la campaña donde el partido que representó esa revolución ya no representa nada. El partido que salió de ahí y se convirtió en una izquierda, pues siempre moderada, nunca fue extrema, ¿no? El PRD, pues tampoco significa nada. Y en donde el partido que nació para combatir esa revolución es el único que decíamos hace rato, que es el Partido de Acción Nacional, mantiene pues una cierta vigencia, una cierta capacidad de recuperación para ser el partido que fue, ¿no? Con sus intelectuales, con sus ideólogos, que llegaron a ser gente importante, empezando con el papá de Felipe Calderón, ¿no? De Luis Calderón Vega, ¿no? Que era un tipo, los González Morfín, los Gómez Morín, o sea, gente que tuvo realmente un papel importante en ese país, no nada más en el partido. ¿Qué futuro le ves antes de irnos, Pepe, a López Obrador? ¿Sí se va? Sí, López crees? Obrador no puede quedarse. ¿Tú crees que Por va? muchas razones, porque Ajá. sería absurdo que estuviese diciendo toda la vida que se va el rancho, ¿no? Y que al final quiera quedarse, ¿no? Yo creo que su posibilidad de quedarse es una mini maximato, es una especie ese próximo gobierno, que todavía él esté detrás del trono, ¿Y tú lo ves así? metiendo, yo creo que sí va a meter Sí. mano. O sea, es un político nato, es un animal político. No es que se va a ir a rascar la panza A su rancho allá en Palenque. allá a Palenque, no creo. Yo creo que sí va a tratar de influir en la política mexicana, pero no a la manera de Plutarco Elías Calles, ¿no? Pero sí, vamos a decir que va a tener pues la capacidad de consejo, la capacidad de asesoramiento, la capacidad pues, de ciertas orientaciones macro, ¿no? Dentro del partido que pues es él, ¿no? ¿Lo ves como líder moral de Morena? Pues yo creo por lo menos estos próximos sexenios, sí, definitivamente. O sea, ¿no ves a nadie que pueda tomar su lugar? No lo veo. Ni a nadie. Y todo aquel que
asome esa intención será rápidamente rebatido, repudiado, atacado, etcétera, como fue Ebrard. Como fue Marcelo Ebrard. Quiso dar a entender que él, pues, que era una fuerza él por sí mismo. Y le dijeron, no, aquí no hay más que una fuerza, que somos todos, ¿no? O sea, no hay un liderazgo del tamaño del de Andrés Manuel en ese momento. Ni en los empresarios, ¿va? No hay, no se ve. No hay, ¿no? Y estamos hablando de ese liderazgo tirando es decir, siendo proclive al maximato, ¿no? A la permanencia o a la inmanencia sin estar necesariamente en el poder. Está complicada la situación, ¿no? No, bastante, pero vamos a ver ¿cómo se dice? Cosas nuevas, ¿no? Ya, por ejemplo, un líder tan relevante como fue Cuauhtémoc Cárdenas, pues también ya está fuera de toda posibilidad de jugar, ¿no? A nada, ¿no? Ni siquiera, bueno, sí, con una opinión sus leales sí. absolutamente del lado de lo que él opine, pero ya no cuenta mucho su consejo. Si así tenemos López Obrador para rato. Para un sexenio por lo menos. Para un sexenio por lo menos. Y la última pregunta, ¿tú ves a la prensa igual, la prensa vieja, igual de agresiva que está ahora? Yo creo que la prensa va a seguir en nombre de la defensa de libertad de expresión y libertad de opinión, criticando al gobierno que quede. O sea, yo no creo en esa división entre buenos y malos, amigos y enemigos, adversarios y leales, ¿no? Yo creo que parte del periodismo es ser crítico. Y si eres crítico, muy fácilmente desde el poder te pueden decir que eres opositor. Claro. Y creo que es lo que ha estado ocurriendo. No todos se cortan con la misma tijera. Digamos que hay gente de una oposición leal o de una crítica leal y razonada que trata de incorporar el pluralismo de opiniones, ¿no? Y la gente que definitivamente aprovecha la crítica para irse con todo, ya de una manera casi por encargo, ¿no? Ahora sí que casi partidaria, ¿no? O antipartidaria. La pregunta sería, ¿cortamos el listón del Chayo ya? ¿El cordón umbilical? Pues yo creo que ya debería ni siquiera existir esa frase peyorativa, ¿no? Ese adjetivo, sustantivo adjetivo, ese que ha representado pues la compra de conciencias de los medios y no necesariamente de los periodistas, de los reporteros, sino de los dueños de los periódicos, porque el hilo se corta por lo más delgado, se ataca mucho a los periodistas y lo decíamos desde que una vez don Julio Scherer, que estaba muy empeñado en sacar las listas de los periodistas que recibían dinero del gobierno, quería sacar esas listas. Se las dio Everardo Espino y llegó a publicarlas en un libro. Pero le queríamos hacer entender que la corrupción grande de los medios está en los dueños de los medios, ¿sí? Porque tienen empresas alternativas, así como hay quien hace periódicos, simultáneamente hace estufas. Hay quien hace televisión, un gran consorcio, y al mismo tiempo se mete en los contenidos, ¿no? Claro, en los contenidos. Hay quien trata de manejar analistas más plurales y se va decantando y termina por solamente tener los de oposición. Es complicado, pero yo creo que la prensa va a tener que sobrevivir de esa manera y bueno, y ganarse la libertad de expresión cada día, todos los días. Pepe, yo como cada semana te lo agradezco muchísimo porque aprendo contigo. Espero que nos veamos la próxima semana.
Con muchísimo gusto, No, don Paco. me da mucho gusto verte, tenerte y platicar contigo, Pepe. Muchas gracias. No le decimos o no te preguntamos a dónde te podemos encontrar, porque lo encontramos aquí, ¿no, Pepe? Así es. Pues ahí seguramente ya nos veremos la próxima semana en Guadalajara, ¿no? O ya falta poco. En el 28, 27, el 28, el sí. 27, 28 en Guadalajara. Perfecto. Muy Yo bien, te señor. agradezco mucho, Pepe. Me quedo Gracias. un minuto nada más a agradecerle a usted que está con nosotros en este espacio de Vicente Serrano con Francisco Cruz y con Pepe Rebeles. Muchas gracias y quédese con nosotros, por favor, no se vaya. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.